Soy Charlotte. Tengo 72 años. Si algo he aprendido en la vida es esto: la familia es lo primero. Antes pensaba que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente cariñosa, la gente lo apreciaría. Cuidé de mi marido cuando estaba enfermo, crié a mis hijos cuando no teníamos nada, y más tarde sostuve a mis nietos, cociné, limpié, sin una sola queja. Pensaba que la familia era una constante, pero me equivoqué. Hasta que un día mi hijo, el niño al que dediqué mi vida a criar, dijo casualmente: «Mamá, deberías irte a vivir sola a esa cabaña en las montañas. Ya no podemos vivir juntos». Fue entonces cuando toda la esperanza dentro de mí murió. Esta mañana, como todas las mañanas, me desperté a las 6. Mientras toda la familia aún dormía profundamente en sus habitaciones con calefacción, bajé silenciosamente a la cocina, me puse mi grueso cardigan y empecé a preparar el desayuno para el pequeño Benjamin, mi nieto. Cada mañana intento hacer algo que le guste. Hoy eran waffles de rollo de canela, algo que le encantaba cuando tenía 5 años. Sonreí mientras horneaba. La cocina olía a canela, mantequilla derretida y un toque de recuerdos preciados de la familia. Serví un vaso de leche tibia, lo puse junto a los waffles y fui a despertarlo. Benjamin bajó las escaleras con la mochila al hombro, el pelo despeinado, pero con el teléfono pegado a la mano. Pasó de largo la mesa, echó un vistazo a los waffles y frunció el ceño. «Abuela, quería donas de chocolate». Dicho esto, abrió el refrigerador, sacó una caja de cereal y leche fría, ignorando los waffles que acababa de sacar del horno. No dije nada. Simplemente guardé silenciosamente los waffles en una lata, esperando otro momento. Cuando llegó la hora de ir a la escuela, agarré su mochila y fui a abrir la puerta del coche como de costumbre, pero cuando estaba a punto de salir con él para acompañarlo hasta la puerta, Benjamin se giró hacia mí, con una voz suave pero lo suficientemente aguda como para cortarme hasta la médula. «Abuela, no te bajes del coche. Mis amigos pensarán que eres la criada. Me daría mucha vergüenza». Me congelé. Mi mano en la manija de la puerta se tensó. Asentí levemente sonriendo. «Está bien, lo entiendo». No se dio cuenta de que acababa de aceptar otro rechazo. Simplemente cerró silenciosamente la puerta del coche. Corrió hacia la puerta de la escuela y se unió al grupo de estudiantes que charlaban animadamente. Me senté en el coche durante unos minutos, mirando fijamente al frente. Solía pensar que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente cariñosa, los niños a los que cuidaba lo apreciarían. Pero supongo que me equivoqué. Esa noche preparé la cena. Estofado de ternera con verduras, un plato tradicional que tanto a Jacob como a Cynthia les encantaba cuando las cosas eran difíciles. Lo cociné a la antigua usanza, a fuego lento, añadiendo un chorrito de vino tinto para realzar el sabor. Toda la familia se sentó a la mesa. Cynthia probó un bocado, luego apartó el plato, mostrando su disgusto en su rostro. «Mamá, deberías usar menos sal. Ahora comemos sano. Esos platos antiguos que solías hacer son demasiado pesados». Jacob se sentó a su lado, sin decir nada. Seguía pegado a su teléfono, desplazándose por la pantalla, asintiendo o frunciendo el ceño de vez en cuando. No podía saber si era por el trabajo o por algún juego. No levantó la vista cuando le serví más agua en su vaso. Tampoco me miró cuando Cynthia dijo lo que dijo. Benjamin se sentó a la cabecera de la mesa, comiendo y viendo videos en su iPad, y nadie le dijo que lo guardara. Yo todavía le ponía verduras en su plato por costumbre. Él las apartó sin mirar. «Ya te lo dije, no me gustan las zanahorias blandas». Yo guardé silencio, como siempre. Después de la cena, toda la familia se levantó y se fue directamente a la sala de estar. El televisor resonaba fuertemente. Veían películas, hablaban y reían. Yo me quedé en la cocina recogiendo los platos, lavando los trastes, limpiando la mesa.
El agua del fregadero estaba fría porque el calentador de agua estaba roto. Se lo había mencionado a Jacob varias veces, pero dijo que estaba ocupado. En la mesa del comedor todavía había algo que nadie había tocado: la taza de té de manzanilla que le había preparado a Jacob esa tarde. Sabía que le gustaba. Ligero, fragante, bueno para dormir. Lo preparé como siempre y lo puse en la mesa junto a su asiento, pero seguía ahí. El té estaba completamente frío. Me senté en la silla de madera de la cocina, sin encender la luz, sin encender el calefactor. Simplemente me senté, sola. Podía oír las risas de la sala de estar, el sonido de una película de acción que se reproducía en la televisión, el tintineo de los vasos. Solía ser el centro de cada comida, cada día festivo, cada Navidad. Pero ahora era la persona en la cocina, sin nombre, sin agradecimiento. He vivido lo suficiente como para entender: algunos dolores no necesitan gritos, no necesitan lágrimas. Simplemente arden a fuego lento, como una taza de té olvidada en la mesa. Y también estoy empezando a preguntarme: ¿sigo viviendo en una familia o solo soy una sombra que existe en sus mentes? No recuerdo exactamente cuándo empecé a vivir para otras personas. Solo sé que sucedió naturalmente, como si fuera el único papel que me dieron en la vida. Cuando era más joven, me ofrecieron el puesto de jefa de bibliotecarios en la biblioteca central. Un trabajo estable, un salario decente y, lo más importante, era mi pequeño sueño. Amaba los libros, amaba el silencio, amaba la sensación de colocar cada libro en el estante y sentir que la sabiduría se extendía gradualmente por el espacio. Pero entonces mi marido enfermó. Corazón débil, necesitaba a alguien que estuviera con él todo el tiempo. Rechacé el trabajo sin dudarlo. Una mañana, doblé la carta de oferta, la guardé en un cajón y nunca más la volví a abrir. Nos mudamos a las afueras para estar más cerca del médico. Vendí todo mi maquillaje, incluso mi vieja motocicleta favorita, para tener suficiente dinero para la medicina de mi marido. No me arrepentí, porque en ese momento creía que una buena mujer era aquella que estaba dispuesta a dejar todo de lado por su familia. Cuando Jacob fue a la universidad, trabajé en secreto a tiempo parcial en una pequeña librería de la calle. Al principio, solo tenía la intención de trabajar temporalmente, pero terminé quedándome durante 4 años. No se lo dije. Tenía miedo de que se sintiera culpable. Cada semana, apartaba unas pocas docenas de dólares, ahorrando para sus clases de habilidades extracurriculares. Recuerdo claramente la sensación cada vez que veía mi cheque de pago. Solo unas pocas líneas simples que registraban mis esfuerzos. Sin embargo, era más conmovedor que cualquier elogio. Cuando Cynthia tuvo un parto difícil, estuve en el hospital durante toda una semana, cambiando pañales, lavándola, controlando el pulso tanto de la madre como del niño. Jacob todavía estaba ocupado manejando contratos. Cynthia estaba cansada y las enfermeras no tenían suficiente personal. Solo dormía a ratos en una silla de plástico en el pasillo. Me dolía la espalda y nadie me preguntó: «Mamá, ¿necesitas descansar?». No exigí nada. Honestamente, así fue. Para mí, el amor no necesita ser escrito, pero a veces el silencio tiene un sonido, y el sonido que escuché fue la invisibilidad. Hubo un tiempo en que escribí todo un plan para abrir una pequeña panadería, el horno de Charlotte, solo vendiendo algunos artículos sencillos: tarta de manzana, waffles, pan de nuez. Sin necesidad de grandes ganancias, solo esperando tener un rincón propio. Pero entonces la vida siguió. La cocina familiar reemplazó gradualmente el sueño. Doblé el cuaderno, lo puse debajo de mi almohada. Pasaron muchos años, hasta que mi cabello se volvió blanco. Ese cuaderno todavía estaba allí, sin nuevas entradas. La gente a menudo me llamaba una madre devota, una abuela capaz, un pilar silencioso, pero nadie me llamó nunca una mujer fuerte.
Tal vez porque nunca me han visto como un ser humano separado, solo un telón de fondo para la vida de otras personas. Todo comenzó en una mañana que parecía muy ordinaria, pero terminó con un despertar que nadie notó. Ese día era el 8º cumpleaños de Benjamin. Me desperté más temprano de lo habitual e incluso antes de lavarme la cara empecé a preparar la fiesta. Cynthia me había dicho unos días antes que iban a celebrar una fiesta al aire libre al estilo de los Hamptons. Dijo exactamente esas 3 palabras. Luego me entregó una larga lista de comida, artículos y cosas que hacer. Ni una sola oferta, ni una sola pregunta. Mamá, ¿estás cansada? Sino una orden silenciosa, asumiendo que yo me encargaría de todo como siempre. No dije nada, simplemente asentí y empecé a trabajar. En parte por costumbre, en parte porque había planeado darle a Benjamin un regalo especial ese día. Horneé tarta de manzana, según la vieja receta de mi marido. Hice sándwiches, macarrones con queso, brownies, ensalada de frutas e incluso pollo frito al estilo sureño, por el que solía saltar de alegría cuando era pequeño. Estuve en la cocina desde que el cielo aún estaba gris hasta que el sol llenó los cristales de las ventanas. Mientras me secaba las manos, quitándome el delantal para subir a cambiarme, me detuve junto a la bolsa que había preparado ayer. En el compartimento central puse un sobre marrón. Dentro había una cuenta de ahorros con $500,000. Era todo el dinero que mi marido dejó antes de morir. Nunca lo había usado. Siempre pensé, cuando llegara el momento adecuado, se lo daría a alguien que lo mereciera. Hoy se lo iba a dar a mi nieto, como una forma de continuar el amor de la generación anterior. Salí al jardín trasero. Habían montado la tienda de campaña, extendido las mesas largas, colgado globos y pancartas con el nombre de Benjamin, en brillantes letras metálicas. A primera vista, cualquiera pensaría que era un día feliz, pero me sentí perdida. Saqué la bandeja de tarta de manzana y antes de que pudiera dejarla, un niño, probablemente un compañero de clase de Benjamin, señaló y preguntó: ¿Quién es esa anciana? Benjamin se giró y respondió casualmente: «Oh, esa es la ama de llaves. Es lenta, pero hace lo que le digas». Escuché cada palabra claramente, como si alguien me hubiera echado agua fría en el sol. Los niños estallaron en risas. Un par de personas en la mesa cercana me miraron y asintieron. Parece una criada tradicional. Debe ser buena para durar tanto. Me quedé congelada, con la bandeja todavía en mis manos. La mantequilla todavía estaba caliente. El aroma a canela acababa de extenderse. Sin embargo, todo se volvió sin sentido. Cynthia pasó por mi lado, sin mirarme, pero lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. «Mamá, si no puedes manejarlo, dilo. Contrataremos a alguien para que ayude. No dejes que la fiesta se retrase». Me giré hacia Jacob, mi hijo, aquel por el que me había quedado despierta toda la noche pagando la matrícula, aquel al que llamaba el mayor logro de mi vida. Me miró, hizo una pausa por un segundo. Luego bajó la cabeza y dijo suavemente, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera: «Mamá, no les hagas caso. Los niños solo dicen tonterías». Nadie se acercó. Nadie tomó la bandeja que estaba sosteniendo. Yo tampoco tenía fuerzas para sostenerla. La bandeja se me escapó de la mano, cayendo sobre el pavimento de piedra con un clac seco. La tarta se hizo añicos, la mantequilla caliente se extendió y todo lo que había intentado guardar dentro se agrietó junto con ella. Nadie lo recogió. No lloré. No discutí. Jacob me ordenó: «Madre, ve a la habitación. Es demasiado vergonzoso». Me di la vuelta y entré en la casa. Mis piernas temblaban, pero mi cabeza estaba muy clara. Cuando entré en la casa, miré hacia atrás a la multitud. Todos me miraban y señalaban. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté silenciosamente en la cama. Tardé unos segundos en darme cuenta de que todavía estaba agarrando la manija de mi bolsa. La abrí,
Saqué el sobre que contenía la cuenta de ahorros. Me senté así durante un rato, sin música, sin ruido, sin llamadas. La casa estaba llena de gente, pero me sentía como una sombra. Abrí el sobre, mirando el delgado trozo de papel que había apreciado durante tantos años. Había pensado que lo daría como un regalo final, una vez más sacrificándome, una vez más creyendo. Pero en ese momento me di cuenta de algo. Nadie necesitaba lo que yo traía. No porque no tuviera valor, sino porque yo no tenía valor a sus ojos. No rompí la cuenta de ahorros. La doblé, la guardé en un cajón y la cerré con la llave oxidada que estaba junto a la cama. Por primera vez en mucho tiempo, susurré una frase solo para que yo la oyera. Ya es suficiente. Sin ira, sin odio, sino claridad. El final silencioso de una forma de vida a la que me había aferrado durante demasiado tiempo. Esa noche, la fiesta continuó. Todavía se reían, todavía tomaban fotos, todavía levantaban vasos. Mientras yo estaba sentada en mi habitación con dudas, después de la fiesta, Jacob llamó a mi puerta temprano a la mañana siguiente. Yo estaba doblando las mantas. Todo en la habitación estaba tan ordenado como siempre, excepto mi estado de ánimo. No habló de inmediato, solo se apoyó contra el marco de la puerta durante unos segundos. Luego habló suavemente, pero sin ocultar su renuencia. «Mamá, creo que deberías irte a vivir a la cabaña en las montañas por un tiempo. El aire allí arriba es bueno para tu salud. Y aquí no te sientes cómoda, ¿verdad?» No me sorprendió. Había estado esperando esa frase, de mi propio hijo. Lo miré directamente a los ojos, sin siquiera molestarme en preguntar de nuevo. Simplemente asentí silenciosamente y me giré hacia el armario. Esa respuesta, para mí, fue tan ligera como un suspiro, pero tan pesada como el final de un capítulo de mi vida. Jacob no dijo nada más. Se alejó rápidamente como si temiera que cambiara de opinión. Me senté en el borde de la cama. Mi mano descansaba sobre el cajón donde se guardaba el sobre. No necesitaba abrirlo, lo sabía. Me lo llevaría conmigo. No para dárselo a nadie más, sino para empezar de nuevo. Organizaron un pequeño camión para llevarme a mí y algunas cosas a las montañas. Nadie me despidió. Cynthia estaba ocupada en el trabajo. Benjamin todavía estaba en tutoría. Jacob solo me dijo una frase, antes de que subiera al camión. «Recuerda tomar suficiente medicina y no olvides llamar si necesitas algo». Sonreí. No dije nada. Sabía que no los llamaría. Me senté en la parte trasera del camión, junto a unas cajas de libros, una vieja maleta de tela, un sillón y una cesta de pasteles que había preparado yo misma. La ciudad se alejó gradualmente detrás de mí. Las anchas carreteras pavimentadas, las casas adosadas e incluso el supermercado familiar. Todo pasó por la ventana como una película que ya no me pertenecía. El viaje duró casi 2 horas. Cuando el camión giró hacia el estrecho camino de tierra que conducía a la montaña, pude oler el pino seco, las hojas muertas y la niebla fría mezclados. La pequeña cabaña de madera que solía ser nuestra escapada de fin de semana hace muchos años, ahora aparecía tan solitaria como un recuerdo olvidado. El conductor me ayudó a meter las cosas. Le dije que ya podía irse. Asintió, despidiéndose con una mirada de preocupación, como si no entendiera por qué una anciana elegiría vivir en un lugar tan remoto. Cerré la puerta, sola. La cabaña estaba polvorienta, pero no destartalada. Todo seguía allí. La mesa de madera, la estufa de leña, las viejas estanterías y la taza de té de porcelana astillada que había comprado en un mercadillo con mi marido. Limpié toda la tarde. Cada estante, cada ventana chirriante, cada telaraña en la esquina. Nadie me dijo que lo hiciera. Nadie me instó y nadie me dio las gracias. Pero por primera vez en muchos años me sentí ligera. Me preparé una taza de café, el tipo de café tostado a mano que todavía guardaba en una lata. Sentada en el sillón cerca de la ventana, miré el bosque de pinos.
sin ruido de coches, sin teléfonos que suenen, sin que nadie llame mamá, solo para pedirme que lave una taza, recoja la mesa o lave una toalla. Solo yo. La primera noche hizo más, frío de lo que recordaba. Encendí la estufa de leña, me puse un grueso cardigan y me acosté debajo del viejo edredón. En el cajón de la mesita de noche, el sobre permanecía intacto, sin ser molestado. No lo abrí, pero sabía. Era lo único que me quedaba, después de una vida que había vertido para los demás. Y lo usaría no para sobrevivir, sino para vivir de nuevo. A la mañana siguiente preparé té, corté una manzana y por primera vez escribí de nuevo en el viejo cuaderno. El horno de Charlotte, planes para reiniciar desde la pequeña cabaña de madera. No sabía lo que depararía el futuro, pero sabía que no esperaría a que nadie llamara. No me aferraría a nadie, no seguiría viviendo como si fuera solo un tenue telón de fondo en la vida de otras personas. No los dejé. Ellos me dejaron hace mucho tiempo. Los primeros días en la cabaña pasaron como si me hubieran hecho retroceder en el tiempo, de vuelta a mí misma antes de convertirme en esposa, en madre, en una persona detrás de cada comida, cada día festivo, cada foto familiar. Empecé con cosas pequeñas: limpiar el jardín, quitar las malas hierbas, plantar unos arbustos de lavanda junto al porche. Reconstruí el viejo estante de especias de madera, limpié cada tarro de cristal que contenía frijoles, semillas y harina. Cada mañana preparaba café, abría la ventana, dejando que el viento trajera el aroma del bosque de pinos húmedo. Volvía a hornear. Al principio fue por costumbre, gradualmente por la alegría de hacerlo. La primera hornada de tarta de manzana horneada en la estufa de leña recién reinstalada estaba un poco quemada por los bordes, pero fragante, crujiente. Corté un trozo, lo puse en un plato de porcelana astillada, serví una taza de té de Minutes and hierbas y me lo comí sola en los escalones. Nadie necesitaba asentir. Nadie comentó demasiado salado, demasiado dulce. Y me pareció delicioso, verdaderamente delicioso. Una semana después, llevé unas galletas de canela al pueblo de abajo para comprar ingredientes para hornear. Las envolví en bolsas de papel, sin etiquetas, solo un pequeño regalo que quería compartir. La chica del mostrador me miró cuando pagué. Sus ojos se iluminaron cuando vio la bolsa de galletas. ¿Hiciste esto? ¡Oh, Dios mío! Huelen a una panadería en París que visité cuando estudiaba en el extranjero. Sonreí. Solo lo hago por diversión. Se llamaba April. 30 años, pelo recogido, habla rápido, ojos brillantes. Me hizo preguntas como si me conociera desde hacía mucho tiempo. ¿Alguna vez has abierto una panadería? Negué con la cabeza. Soñé con ello, pero nunca llegué a hacerlo. April guardó silencio durante unos segundos. Luego sonrió. Bueno, puedes empezar ahora. Tengo una tienda de alimentos orgánicos vendiendo en línea. Quiero vender tus galletas. Casi me reí. Mis galletas, las que horneo en una cocina de madera que nadie conoce, fueron invitadas a colaborar. Me negué, pero April fue persistente. 3 días después, regresó a la cabaña, trayendo un teléfono, Wi-Fi móvil y un conjunto de equipos de fotografía de productos. April me mostró cómo abrir una cuenta de Etsy, cómo escribir descripciones de productos, cómo responder a los clientes. Yo me encargaré de las cosas de Internet. Tú solo necesitas hornear. Asentí, lentamente. No estaba segura de poder seguir el ritmo, pero lo intenté. El primer mes solo hubo unos pocos pedidos pequeños. Cada vez que había una notificación de ting de un nuevo pedido, sentía que mi corazón latía más rápido, una sensación que tenía cuando era joven. Pasaba toda la mañana horneando por encargo. Pan de plátano y almendras, galletas de Stilton de avena, brownies sin mantequilla. Anotaba cada paquete a mano, escribiendo el nombre del destinatario con tinta púrpura. Al mediodía, los llevaba a la oficina de correos del pueblo. Un cliente escribió una reseña después de recibir los productos.
El pastel es suave, fragante. Comerlo se siente como si estuvieras en una cocina con alguien que te ama. Leí esa frase una y otra vez. Luego la imprimí y la pegué en la puerta del refrigerador. Esa noche sonreí mientras horneaba. Verdaderamente sonreí, sin ninguna razón. April vino a visitarme el domingo por la tarde. Nos sentamos en los escalones del porche bebiendo té, viendo cómo el sol se filtraba entre los árboles. Ella dijo: «¿Sabes? Creo que deberías ponerle un nombre a la panadería». Guardé silencio por un momento. Luego dije: «El horno de Charlotte». Ella asintió. «Suena cálido y merecido». No dije nada más, pero en mi corazón en ese momento algo se había descongelado. Empecé a reescribir el viejo cuaderno donde solía escribir recetas que nunca se compartieron. Añadí dibujos, pequeños mensajes e incluso historias que acompañaban a cada pastel. Ya no para enseñar a otros, sino para volver a contar mi vida con aromas, con dulzura, con recuerdos tan suaves como la harina y los huevos batidos. Solía pensar que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Nunca pensé que abriría una verdadera panadería a los 72 años. Pero entonces, una simple frase de April, la joven del pueblo, me hizo pensar en ello toda la noche. «Horneas también. ¿Por qué no abres una pequeña tienda? Te ayudaré a alquilar un espacio. Tú solo necesitas hornear. Compartiremos el trabajo, compartiremos la alegría». Me reí cuando oí eso. Estaba enrollando bolas de masa de galletas, con chispas de chocolate en la encimera de la cocina. Mis manos eran más lentas que cuando era joven, pero aún firmes. Dije: «Ya pasé la edad de empezar de nuevo». April negó con la cabeza. «No es empezar de nuevo, es vivir bien, por primera vez». No respondí de inmediato, pero esa noche, cuando estaba sentada sola bebiendo té en la cabaña, abrí la cuenta de ahorros por primera vez desde que subí a la montaña. El número seguía siendo el mismo, pero su significado era completamente diferente. 2 semanas después, April y yo condujimos por el pueblo buscando un espacio. Elegimos una pequeña esquina junto a la librería, con un porche de madera, viejas ventanas de cristal y una campana que tintineaba cada vez que se abría la puerta. No lujoso, pero cálido. Usé una parte del dinero que había ahorrado toda mi vida para pagar el depósito de seguridad. April se encargó de rediseñar el espacio, construir estantes y hacer letreros. Yo escribí el sencillo menú: tarta de manzana, pan de plátano, galletas de avena, brownies y un artículo a la semana según la inspiración. Llamamos a la tienda El Horno de Charlotte, el nombre que había estado en silencio en el cuaderno durante más de 30 años. El día de la inauguración no invité a nadie. Sin publicidad, solo una nota escrita a mano en la puerta, horneando de alguien que solía pensar que nadie los necesitaba más. Sin embargo, los clientes vinieron. Una persona, luego 2. Luego vino un grupo de mujeres de mediana edad después de leer una publicación de una pequeña cuenta de Instagram creada por April. Probaron los pasteles, luego hicieron preguntas. Les conté, sin ocultar, sin adornar. Solo una anciana que había sido olvidada, aprendiendo a vivir de nuevo a través de la horneada. La tienda se llenó gradualmente. Algunos días tenía que levantarme a las 4 de la mañana para seguir el ritmo de la horneada. April atendía el mostrador. Yo me quedaba en la cocina. Poníamos música de jazz, abríamos las ventanas dejando que el aroma de la horneada se extendiera por la calle. Los clientes me llamaban Abuela Charlotte. Un hombre viudo dijo: «Nunca he comido nada que oliera a recuerdos, hasta que probé tu pastel». Entonces, una tarde, mientras limpiaba los estantes, vi un coche detenerse fuera de la tienda. No le presté mucha atención, todavía pensaba que era un cliente habitual. Hasta que April habló, suave y cautelosamente: «Mamá, hay alguien preguntando por ti. Un hombre de mediana edad dice que es tu hijo».
Me congelé. Mis manos todavía sostenían el paño. El olor a waffles todavía estaba en el aire. Jacob entró. 10 años. Ni una sola llamada. Ni una sola carta. Y ahora estaba allí. No para visitar a su madre, sino porque necesitaba una firma. Lo invité a la cocina trasera. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de madera que todavía usaba para amasar la masa cada mañana. Miró a su alrededor, vio la tienda, los estantes de pasteles, las cajas para las entregas, las facturas, los libros de pedidos, las reseñas de los clientes e incluso el artículo impreso en el periódico local. El horno de Charlotte, el renacimiento de una madre que una vez fue olvidada. Vi que los ojos de Jacob cambiaban gradualmente, de sorpresa a confusión. Luego dijo: «Mamá, estoy endeudado. Están ejecutando la hipoteca de la casa. Tu nombre está en ella. Si la cedes, puedo salvarlo todo». No respondí de inmediato. Me levanté, saqué una vieja llave de mi bolsillo, la llave de la cabaña en la montaña. La coloqué sobre la mesa, junto a la taza de té. «Deberías volver a la cabaña. Tiene todo lo que necesitas para encontrar». Esa noche Jacob condujo hasta la montaña. La cabaña seguía siendo la misma. La estufa de leña todavía tenía marcas de quemaduras donde hice mi primera hornada de pan. El dormitorio tenía cortinas que había hecho a mano. Y en el cajón de la mesita de noche todavía estaba la cuenta de ahorros, no rota, no perdida. Pero había otro trozo de papel junto a ella. Usé mi dinero para vivir, no para recuperar sentimientos perdidos. La casa se ha ido, pero yo sigo aquí. Y ya no pertenezco a nadie, excepto a mí misma. Jacob regresó a la panadería a la mañana siguiente. Yo estaba colocando pasteles en los estantes. April lo vio desde lejos, entrando por la puerta trasera de la cocina sin ser llamado. No me sorprendió. Tampoco levanté la vista de inmediato. Solo cuando habló me giré. La voz de Jacob ya no era confusa. Estaba ahogada pero llena de resentimiento. «Mamá, ¿de verdad ya no te importa? Estoy a punto de perderlo todo. Esa casa podría salvarlo todo. A mí, a Cynthia, incluso a Benjamin. ¿Vas a dejar que me ahogue así?» Me puse de pie, secándome las manos en mi delantal, enfrentándolo. La luz del sol brillaba a través de la ventana sobre sus pómulos, más delgados, ojos hundidos. Pero ya no era el hijo que solía sostener en mis brazos. Pregunté suavemente como un soliloquio: «¿Para qué crees que he estado viviendo los últimos 10 años?» Jacob guardó silencio. Continué, sin levantar la voz, pero cada palabra era pesada como una piedra que se deja caer en aguas profundas. «El día que me llevaste a la montaña, miraste hacia atrás. Me preguntaste si tenía frío, si tenía suficiente medicina, si necesitaba llamar a alguien. Me dejaste en esa cabaña como un objeto que ya no era útil. Y ahora vuelves, porque tengo algo que puede salvarte». Jacob se mordió el labio con las manos apretadas con fuerza. Seguí. «He vivido 10 años sola. Nadie preguntó por mí. Nadie me recordó. Pero fue allí donde me encontré de nuevo, de una pila de harina y un viejo horno. Y tú me perdiste. No ayer, sino desde el día en que me convertí en la ama de llaves a los ojos de tu familia». Jacob apretó los dientes. «Hablas como si ya no fueras mi madre». Lo miré directamente a los ojos. «Solía ser tu madre, pero no puedo ser tu sombra para siempre. Solía pensar que la maternidad era una constante, pero resulta que también tiene condiciones, si la gente solo me recuerda cuando necesita ayuda». No quería seguir discutiendo, así que lo eché de la tienda. Se quedó afuera gritando adentro: «Madre, sálvame, si no lo hacen, me matarán». No creas que huir es todo lo que importa. Todos los que pasan están mirando adentro. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí humillada, pero aliviada después de muchos años. April se quedó en la esquina, en silencio todo el tiempo, y ahora salió.
Puso su mano sobre mi hombro y susurró: «No eres cruel, simplemente elegiste vivir». Una semana después de esa reunión, recibí una carta de una oficina de abogados enviada por Jacob. El contenido era una propuesta para renegociar la propiedad de la propiedad de una manera que beneficie a ambas partes. Debajo había una sugerencia: si aceptaba ceder la casa donada, ellos se comprometerían a proporcionar apoyo financiero para mi cuidado al final de la vida. Sonreí levemente cuando leí esa línea. ¿Cuidado al final de la vida? La gente que me dejó en la montaña sin una palabra de despedida. Doblé la carta cuidadosamente, la puse en un sobre y no respondí, pero sabía que era hora de ponerle fin oficialmente. Programé a Jacob para que viniera a la panadería en una tarde tranquila. April se retiró temporalmente al almacén. Jacob llegó a tiempo. Su rostro estaba cansado, pero aún mantenía la confianza de alguien que estaba acostumbrado a dar órdenes. No lo dejé hablar primero. Coloqué frente a él una copia del Nuevo Testamento que había firmado en el ayuntamiento. Yo, Charlotte Marie Walsh, declaro que no voy a dejar ningún activo material a los miembros de mi familia que me han descuidado, abusado o manipulado durante el periodo comprendido entre los 62 años y la actualidad. Todas las ganancias del horno de Charlotte después de mi muerte se transferirán a una organización que proporciona capacitación vocacional gratuita a mujeres mayores para reintegrarse a la sociedad. Jacob estaba atónito. Su voz se volvió ronca. ¿Hablas en serio? Asentí, con calma, sin una pizca de vacilación. Más en serio que nunca. Puso sus manos sobre la mesa, tratando de contenerse. ¿Vas a borrarme de tu vida para siempre? Lo miré directamente a los ojos. No. Tú me borraste de tu vida hace 10 años y hoy solo estoy reconociendo eso. Jacob se levantó. Se fue sin mirar atrás. Esta vez, no necesité tratar de retenerlo. No lloré. No temblé. No me arrepentí. Simplemente suspiré, aliviada como si me hubiera quitado una vieja capa de piel que había usado toda mi vida. Esa noche, me senté en la cocina, abriendo un viejo álbum de fotos. Una foto de Jacob de niño, de pie junto a su primera bicicleta, con la boca ansiosa. Una foto de mi marido abrazándome por detrás en el jardín. Y una foto más reciente, April y yo sonriendo juntas en la panadería, con las manos cubiertas de harina, el pelo despeinado. Las doblé suavemente, las puse en un sobre separado, etiquetado: Charlotte, mi propia parte de la vida. Ya no soy la madre de alguien que no me ve como una persona. No actúo como esposa, no actúo como ayuda, no sirvo como apoyo mental para aquellos que solo me recuerdan cuando se caen. Y por primera vez en 72 años, soy libre, en el verdadero sentido de la palabra. Desde la última reunión con Jacob, sentí como si una cuerda invisible en mi corazón se hubiera cortado, no con cuchillos y tijeras, sino con claridad. Aún así, no hubo dolor ni ira, ni necesidad de explicar. Simplemente terminó. Y después de separarme de una vieja vida, empecé a vivir verdaderamente por el resto de mi vida. El horno de Charlotte está cada vez más ocupado. April es joven, creativa y siempre trae nuevas ideas, mientras que yo soy la que está en la cocina, manteniendo la calidez de los pasteles que llevan el aroma de los recuerdos. Nos complementamos como una fórmula perfectamente equilibrada. Cada mañana todavía me levanto temprano, pero diferente del pasado, ya no me levanto para servir a nadie, sino para esperar la alegría que creo. Enciendo la estufa, amaso la masa, añado canela, añado mantequilla y me veo volver a la vida de las mismas manos que una vez fueron llamadas lentas, inútiles. Los clientes habituales me llaman la Charlotte del pueblo. Un grupo de mujeres de mediana edad abrió el club un plato por semana siguiendo mi fórmula. Aprenden a hornear pasteles
y aprenden a hablarse a sí mismas usando cosas amables. Empecé a dar clases de horneado los sábados por la tarde. Mis estudiantes son de todas las edades. Una mujer de 80 años quiere hacer un pastel de bodas para su nieta, una madre soltera que acaba de perder su trabajo, un niño que sufre de depresión porque sus padres se divorciaron. Un día, una mujer me dijo después de la clase: no me enseñas a hornear pasteles, me enseñas a ser paciente conmigo misma. No sé si hice eso, pero me alegro de no haberme quedado en silencio para siempre. Al final de esa primavera, me invitaron a compartir en una charla comunitaria llamada Segunda Floración, flores que florecen tarde. Me paré en un pequeño escenario en la biblioteca del pueblo frente a unas 60 personas. Mis manos temblaban cuando sostuve el micrófono, pero mi voz no. Conté sobre haber sido dejada en la montaña, sobre la cabaña de madera, sobre el viejo horno y sobre la primera vez que me atreví a vivir para nadie más que para mí misma. Al final de la presentación hubo un largo aplauso. Una mujer lloró. Un joven se inclinó y me dio las gracias. Nunca pensé que una anciana echada de la casa por sus hijos podría inspirar a nadie. Pero resulta que solo levantarse, seguir viviendo, es suficiente para que alguien viva con valentía después. Escribo blogs, comparto recetas, cuento historias. Usé las primeras ganancias de la panadería para trabajar con April, para abrir un fondo de levadura, patrocinando a mujeres mayores que quieren aprender el oficio de hornear y empezar de nuevo. Las primeras 3 mujeres han participado. Una trabajaba antes como ama de llaves que fue echada de la casa por no ser moderna. Una vivía antes en un refugio. Veo imágenes de mí misma en ellas y ayudo, no porque sienta lástima por ellas, sino porque entiendo la frialdad cuando nadie llama mi nombre con afecto. Esa noche, después de un largo día de trabajo, me senté en el porche, sosteniendo una taza de té de jengibre, mirando las tenues estrellas contra el cielo oscuro. Ya no hay mamá llamando en la casa. Ninguna mano pequeña me abraza cuando llego tarde a casa. Pero no me siento carente. Tengo una vida plena, una panadería cálida, amigos verdaderos y respeto, algo que pensé que tenía que intercambiar con resistencia durante toda mi vida. No soy vieja. Simplemente florecí recientemente, tarde, pero aún a tiempo. El otoño ha llegado al pueblo. El arce frente a la panadería está empezando a cambiar de color. Cada mañana barriendo hojas, veo el tiempo pasar lentamente, constantemente sin retener a nadie ni esperar a nadie, justo como yo. La panadería sigue llena. April acaba de firmar un contrato para suministrar pan a una cafetería en la ciudad. Ya no participo mucho en la gestión, ahora hago menos, enseño más y escribo más. Una pequeña editorial se ha puesto en contacto conmigo, queriendo lanzar el libro Recetas de Curación, combinando recuerdos y comida. Nunca pensé que algún día me preguntarían: ¿tienes un retrato para la portada? Sonreí. Un retrato de alguien que vivió toda una vida sin su propio rostro. Entonces, una tarde, mientras limpiaba el mostrador, vi una figura parada, al otro lado de la calle, mirando dentro de la tienda. Lo reconocí de inmediato, aunque ha pasado mucho tiempo. Jacob. Se veía muy diferente, delgado, pelo salpicado de plata, un rostro demacrado como alguien que había pasado por una tormenta sin encontrar refugio. Se quedó allí durante mucho tiempo, luego entró lentamente. April lo acababa de ver y estaba a punto de irse, pero negué suavemente con la cabeza. «Déjalo entrar». Jacob se paró frente al mostrador de la panadería, mirando las bandejas de brownies, galletas, luego levantando la vista hacia mí. Pregunté primero con una voz tranquila. «¿Té de jengibre como de costumbre?», asintió, sentándose en la silla cerca de la ventana. La atmósfera entre nosotros era silenciosa, espesa y pesada como una lluvia que no había caído. Saqué una taza de té,
También es el té que durante tantos años todavía le preparaba, pero nunca lo vi beberlo todo de una vez. Esta vez lo sostuvo con ambas manos, respiró hondo, luego habló. «Mamá, lo siento». No dije nada, solo lo miré directamente a los ojos, algo que no me había atrevido a hacer durante mucho tiempo, cuando todavía era la sombra en la cocina. Me equivoqué, lo sé. Mamá estaba allí, pero yo guardé silencio. Mamá estaba tranquila, pero yo le di la espalda. Para cuando me di la vuelta, mamá ya no era mamá, al menos ya no la que conocía. Puse mi mano sobre mi taza de té, aún tibia. No es correcto, Jacob. Sigo siendo tu mamá. Es solo que nunca has visto verdaderamente quién soy. Bajó la cabeza, con los hombros temblando ligeramente. No vine a pedir dinero. No esta vez. Solo... no sé si todavía tengo el derecho de llamarte mamá. Permanecí en silencio. Dentro ya no había ira. Ya no había resentimiento. Todo lo que una vez me quemó ahora se había enfriado, no porque se hubiera apagado, sino porque había aprendido a hornearme en algo diferente. Respondí con mi voz firme. No necesito que me llames nada, Jacob. Solo espero, si algún día tienes hijos y silenciosamente dejan tu vida, recordarás a la mujer sentada frente a ti. Jacob no dijo nada. Después de un rato sacó un cuaderno de su bolsa, mi cuaderno, el viejo libro de recetas que había olvidado en la cabaña hace 10 años. Lo guardé. Después de que me diste la llave de la cabaña, subí allí y lo encontré. En ese momento, por primera vez en mi vida, entendí que una vez tuviste un sueño. Me entregó el cuaderno, pero no lo tomé. Quédatelo. Esa es la parte de mí que vivió en silencio. Ahora es tu turno de aprender a escucharla. Nos sentamos un rato más. El té se estaba enfriando. El pastel tampoco estaba caliente. Jacob se levantó, pero antes de irse, preguntó: ¿alguna vez me perdonarás? Respondí muy suavemente: no llevo odio, Jacob, pero tampoco llevo mi viejo papel. Te perdono, no para que puedas estar en paz, sino para que no tenga que seguir aferrándome a algo que ya no es digno. Asintió. Se inclinó, por primera vez en mucho tiempo, mirándome como una persona, no como una fuente invisible de servicio. Después de que Jacob se fue, April regresó del almacén. No preguntó nada. Simplemente puso una caja de pastel en mi mesa. Era la primera hornada de pastel que April y yo hicimos juntas en la tienda. Abrí la tapa. El olor a mantequilla, vainilla y un poco de cardamomo, aún tibia. April dijo suavemente: tal vez no vuelva. Asentí. Y tampoco necesitas que vuelva, ¿verdad? Respondí: así es. Ahora solo me necesito a mí misma. Esa noche caminé a casa sola. El viento de principios de otoño soplaba a través de mi cabello, la piel un poco arrugada, pero ya no tan rígida como antes. En mi cabeza ya no había discusiones, ni culpas, ni llamar a puertas sin permiso. Solo el sonido de mis pasos en el camino de tierra, el susurro del viento, del bosque y el sonido de mi corazón latiendo con calma. Preparé té. Encendí la luz del porche. Hojeé otro cuaderno de recetas, uno nuevo, limpio, sin nada escrito. En la primera página escribí: nada es demasiado tarde si hoy todavía estoy respirando. 2 meses después de la última reunión con Jacob, recibí un correo electrónico de la organización Segunda Floración, donde me habían invitado a compartir la historia de mi vida. Querían que participara en una exposición especial para mujeres mayores de 60 años. Cada persona traería un objeto narrativo, algo que represente un punto de inflexión en sus vidas. Pensé en ello durante días, no porque no tuviera nada que traer, sino porque quería elegir algo verdaderamente significativo. Miré alrededor de la pequeña cocina detrás de la tienda. El viejo estante de harina, el primer horno, el delantal que había usado durante esos primeros años de empezar de nuevo. Pero luego me detuve en algo muy simple, un cortador de galletas.
en forma de corazón que estaba astillado en un lado. Ese era el cortador de galletas que había traído de la cabaña hace años. La primera hornada de pastel que estaba quemada en el borde, pero aún así me la comí toda. No porque estuviera deliciosa, sino porque era el primer pastel que hice para nadie, excepto para mí misma. La exposición tuvo lugar un viernes por la tarde en una gran biblioteca en la pequeña ciudad al otro lado de las montañas. Llevaba un vestido largo de suéter color crema, una bufanda de lana tejida por la propia April. Sin maquillaje, sin tacones altos, pero por primera vez me sentí hermosa. Una belleza que no necesitaba permiso. Mi exhibición fue muy simple. El cortador de galletas colocado en una caja de vidrio, con una nota escrita a mano debajo. Solía vivir toda mi vida como madre, como esposa, como una sombra detrás de otras personas. Pero la primera galleta de este cortador fue la primera vez que horneé con mi propio amor por mí misma. Y también cuando supe, merecía una vida que no necesitaba que nadie la probara. Mucha gente se detuvo durante mucho tiempo. Algunos pidieron tomar fotos. Algunos lloraron. Algunos pusieron sus manos sobre el vidrio como si quisieran tocar algo muy personal, muy real. Yo solo me paré detrás, sosteniendo una taza de té, sonriendo. No necesito salir a la multitud. No necesito destacar. Solo necesito ser vista por primera vez con mi nombre real. Esa noche, me quedé en la ciudad con April en un pequeño y acogedor apartamento de Airbnb. Ella trajo vino, pusimos música de jazz y horneamos juntas, no para los clientes, sino para nosotras mismas. Horneamos y nos reímos de cosas triviales. Clientes que piden lo incorrecto, una joven que ama los brownies pero es alérgica a la mantequilla, o la primera vez que intenté abrir TikTok y accidentalmente transmití en vivo mientras me cepillaba el cabello. April me miró, chocó copas y dijo: «No sé quién eras antes, pero tú ahora eres una de las mujeres más fuertes que he conocido». La miré. Me atraganté un poco. Luego asentí, respondiendo muy suavemente. Tampoco sabía quién era, hasta que empecé a vivir sin esperar a que nadie me guiara. Una semana después de la exposición, recibí una invitación de una universidad en un estado vecino, invitándome a hablar en una sesión de orientación para estudiantes de trabajo social. El tema: cuidando a los ancianos, escuchando antes de perder la oportunidad. Acepté, no porque quisiera contar mi triste historia, sino porque sabía que, si un joven estudiante escuchaba una parte de la verdad de mí, quién sabe, en el futuro, una madre como yo no sería empujada a una montaña de nuevo. También empecé a planear viajar. El primer viaje fue a Savannah, un lugar que soñé cuando tenía 20 años, antes de conocer a mi marido. Reservé el billete de avión. Elegí el hotel yo misma. Escribí en mi cuaderno: «Charlotte, deja que tus pies te guíen». Por primera vez en más de 40 años, no necesité preguntar el horario de nadie. No necesité pedir permiso. No necesité planear las comidas. De nadie más. Fui como una mujer verdaderamente libre. April me dio un nuevo cuaderno con una cubierta marrón clara. La esquina grabada con las palabras: «No llegas tarde, solo estabas esperando por ti misma». Había escrito casi todo el cuaderno sobre nuevas recetas, sobre clientes interesantes, sobre la clase que estaba enseñando, sobre un hombre mayor que venía a la panadería todos los miércoles por la tarde, solo para comprar una rebanada de tarta de manzana y contar una vieja historia, sobre mi sonrisa cada vez que limpiaba el mostrador de pasteles por la mañana, y sobre el silencio ahora, ya no solitario, sino pacífico. No sé hasta dónde llegaré. Ya no pienso en los sí o qué pasaría si, pero si pudiera enviar una breve línea al pasado, a la mujer de hace 10 años, parada sola en la cabaña de madera en la montaña, diría: «Ojalá te hubieras atrevido. Antes, pero está bien, porque ahora te has atrevido». Y si alguien está leyendo estas líneas, está viviendo en una cocina fría, está siendo visto como una sombra, recuerda que todavía puedes salir de allí.
Ya tengas 35 o 72 años, solo necesitas atreverte a elegirte a ti misma, una vez. Solía pensar que si era lo suficientemente buena, me sacrificaba lo suficiente, era lo suficientemente paciente. Entonces, algún día, la gente se daría cuenta de mi valor. Solía creer que ser madre, esposa, alguien detrás de las escenas era un honor, sin importar cuán silenciosamente fuera. Solía decirme a mí misma, solo inténtalo un poco más, porque eso es familia, porque la familia es para siempre. Pero entonces me di cuenta de una verdad dolorosa, pero necesaria. No todo el mundo sabe amar, y no todo el mundo es digno de tu sacrificio. Mi historia no se trata de venganza, no se trata de reclamar un hogar o castigar a nadie. Es el viaje de una mujer que una vez se perdió a sí misma y luego eligió levantarse sin esperar a que nadie la levantara, sin culpar a nadie por hacerla caer. No soy la víctima de nadie. Simplemente fui alguien que no se atrevió a elegirse a sí misma. La mayor lección que aprendí después de todos esos años es esta. No necesitas permiso para vivir para ti misma. No necesitas esperar a que alguien te reconozca para verte a ti misma como digna. No necesitas volver a ser joven para empezar. Solo necesitas empezar justo donde estás parada. Una vez que te atreves a dejar tu viejo papel, ya sea una sombra, un nombre olvidado en la mesa de la cena, te darás cuenta que ese mismo coraje es el mayor amor que puedes darte a ti misma. Si alguien está leyendo estas líneas y se ve a sí mismo en esa historia, la mujer lavando platos en la cocina silenciosa, la madre tratada como una ama de llaves, la abuela alejada del cumpleaños del nieto al que solía cantarle todas las noches. Quiero decirte que no estás equivocado, no eres pequeño, no eres invisible. Simplemente estás esperando el momento adecuado para elegirte a ti misma. Y si aún no lo has hecho, empieza hoy. Aunque tarde, todavía hay tiempo. Soy Charlotte y solía vivir toda mi vida para los demás. Pero desde los 72 años empecé a vivir para mí. Y esa es la parte más hermosa de mi vida.